Este ejemplo pertenece a la unidad 2 y está orientado a el análisis ANOVA. El diseño experimental es de un solo factor aleatorizado y se implementará a través del software StackGraphics. El experimento está descrito en el Journal of Quality Technology. Entonces, el experimento describe los efectos de 4 sustancias blanqueadoras sobre una variable respuesta. En este caso, se tiene pensado hacer un experimento y 4 réplicas por cada una de las sustancias químicas. El primer paso es diseñar el experimento y se tiene como una hipótesis nula que no existen diferencias significativas en los valores de la variable respuesta, es decir, en la brillantez de la pulpa, sin importar la sustancia química que se use. Primero comenzaremos con ¿qué? Con la implementación o el diseño del experimento, que se tiene que diseñar antes de llevar a cabo. El diseño del experimento es importante, ¿por qué? Porque minimiza todos los recursos que usted tiene que usar para generar los datos. En este caso se hará a través de el StackGraphics, que vemos aquí un pantallazo de cómo se vería el software. Lo primero es ir a la parte de diseño de experimentos. Diseño de experimentos, se eligen las opciones de crear un experimento nuevo. Un experimento nuevo, ¿esto qué? Esto le dice al software o te permitirá elegir de diferentes tipos de diseños experimentales. Vemos que el software te arroja las opciones o las clases de diseño. Vamos a utilizar un solo factor categórico y también ponemos una sola variable de respuesta. En este caso, nosotros por el tipo de experimento pues solo vamos a tener una variable de respuesta, pero se pueden manejar más. Después de hundir la opción de aceptar, usted tiene que poner el número de réplicas que va a tener ese experimento, es decir, va a tener una respuesta original y 4 réplicas, es decir, son 5 experimentos en total, lo que le dará un total de 20 experimentos. En la opción siguiente, usted, como solo tienes una variable de respuesta, pues le pones un nombre, y en ese caso, pues en caso de tener unidades también se le pone. La próxima opción, que es el factor, en este caso nosotros vamos a ponerle factor A, que es el tipo de sustancia. Recuerde que nosotros tenemos 4 niveles, es decir, 4 tipos de sustancias químicas. Con esto terminamos el diseño y el software nos arroja un resumen de ese experimento, es decir, el número de factores experimentales, en caso 1, el número de bloques, el total de corridas experimentales, los grados de libertad y la opción de aleatorizar, es decir, que los experimentos van a ser totalmente independientes. Uno no necesariamente no tiene que hacer todos los experimentos de un solo factor de seguido, sino tratar de aleatorizarlo. Entonces este es el diseño experimental, y una vez el diseño experimental está listo, pues sí se puede o se pasa a la experimentación para generar los datos experimentales. Aquí tenemos ya, después de hacer la experimentación, el tipo de sustancia química, las 4 sustancias químicas, y por cada sustancia química vamos a tener que dar un dato experimental original y 4 réplicas. Entonces, de aquí surgen las preguntas. Entonces, ¿hay alguna diferencia significativa en los tipos de sustancias químicas? Use alfa. Recuerde que alfa, como estamos haciendo una diferencia estadística, es un grado de incertidumbre, es decir, el grado de incertidumbre del 5%. Entonces, lo que vamos a ver si hay alguna diferencia significativa, ¿verdad? Cuando uno usa diferentes tipos de sustancias químicas, ¿sobre qué? Sobre la variable de respuesta, que en este caso es la brillantez de pulpa. Entonces, vamos a llevar a cabo el análisis ANOVA usando ¿qué? Usando el software StackGraphics. También estimará la variabilidad
dependiendo del tipo de sustancia química y diferentes tipos de análisis. Entonces, una vez yo tengo mis datos experimentales, pues yo los pongo de esta manera en el software y le doy, por ejemplo, aquí tenemos, como solo tenemos un solo bloque, ¿verdad? Tenemos un solo bloque y por cada bloque tenemos los diferentes experimentos, pero vemos que están aleatorizados. Bloque, el tipo de sustancia química, la 1, la 2, la 3 o la 4, y la variable de respuesta, que es el brillo de pulpa, que van los datos experimentales. Recuerde que por cada sustancia química son 5 experimentos, por eso que están aquí. Y usted mira, por ejemplo, la primera sustancia química, ve aquí un experimento, 2, 3, y están todos los 5 ahí, pero están aleatorizados. Entonces, una vez yo tengo estos datos experimentales introducidos en el software de esta manera, le doy diseño de experimento, procedimiento, pero ya no crear diseño, sino analizar el diseño, que es la opción con la cual vamos a generar ese análisis para posteriormente discutirlo. Entonces, él te pregunta cuál es la variable que respuesta. Entonces, tiene aquí, tú seleccionas la variable de respuesta y le das clic aquí para que el software sepa cuál es la variable de respuesta. Después se le da aceptar. Aquí ya él genera un informe. Digamos que el StatGraphic te genera un informe, número de observaciones, número de niveles, y también genera cierta información que es relevante para análisis. Este es el cuadro, más importante, donde te genera que es la variabilidad entre los grupos y dentro de los grupos. También te genera los grados de libertad, los cuadrados medios, y F, que es, digamos, que es lo que se va a utilizar para qué, para comparar con el estadístico crítico. En este caso, F es tu estadístico de prueba y P es la probabilidad, que hay maneras de interpretarlo, de que ese conjunto de datos específicamente sea producto de la casualidad. En este caso, el p-valor, dice, el p-valor es mayor o igual a la incertidumbre, que es 0,05, es decir, no existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias dependiendo de la sustancia química, con un 5% de significación. ¿Cómo podemos interpretar esto? Hombre, que no importa el tipo de sustancia que estemos trabajando, no va a causar una diferencia significativa en las medias de la variable respuesta, es decir, del grado de brillantez de la pulpa. Otras interpretaciones también puedes decir que el valor P es la probabilidad de que ese conjunto de datos específicos venga del azar. Es decir, que ese conjunto específico de datos experimentales sean muy parecidos a si yo lo hubiera puesto at random, al azar. Es decir, no causan ninguna significancia sobre la variable respuesta. También aquí la variabilidad del tratamiento, StatGraphic, no solo tiene, digamos, ese análisis, sino otro tipo de análisis. Es decir, la variabilidad experimental más pequeña es la de la sustancia química 4. ¿Sí? Y StatGraphic también le proporciona a uno mucha información para ser analizada. Entonces es bastante sencillo. También vamos a hacer el mismo análisis usando otros software. En este caso es el PAS. Miren, este software da menos información que el StatGraphic, pero también es muy bueno porque no tiene, digamos, que es abierto y tiene mucha también análisis, es bastante importante. Aquí pues los datos experimentales se organizan de una manera un poco más parecida a como se muestra en el ejercicio. Ustedes lo miran aquí. Usted primero pues puede pegarlos de Excel sin mayores problemas y luego elige la opción de variable unitaria, análisis ANOVA para varias muestras. Es decir, en este caso pues él tiene que cada uno de las sustancias químicas tiene 5 experimentos para varias muestras, y también se le da esta opción. Una vez uno se le da esa opción, él te genera
un informe con la mayoría de la información. Si ustedes miran, pues el factor F es el mismo que se obtuvo con esta gráfica, el p-valor también es el mismo. Digamos que PAS, la información principal, ve la variabilidad entre los grupos y dentro de los grupos también, los grados de libertad, todos estos datos relevantes, pues el PAS te lo suministra. Da un poco menos información de análisis, pero todo lo que son datos relevantes, pues también puedes hacerlo con el PAS. También te da otra información, otro tipo de información para otro tipo de análisis. Entonces, de esta manera uno puede tratar este tipo de ejercicio, pues comenzar el análisis para por lo menos estos dos software te suministran información que sirve para un posterior análisis.